Buenas tardes. Nosotros queremos expresar la satisfacción que se siente al ser invitado a una actividad de tan relevancia y que definitivamente constituye un factor académico que va a enriquecer el proceso de aprendizaje. Es una reflexión que yo entiendo debemos aprovechar al máximo, y sé que la hora no apremia tanto porque hay mucha gente aquí, inclusive yo, que debió almorzar, que debió comer y lo que ha hecho es merendar mínimamente, lo cual agrega un elemento de premura, de prisa a lo que está aquí en las condiciones que yo. Pero haremos un esfuerzo por hacer una reflexión y síntesis sobre un problema que atañe, que importa a toda la sociedad de ayer y de hoy. Y la reflexión antropológica sobre el problema de a qué edad puede tener una menor relaciones sexuales consentidas es una reflexión que tiene que apegarse a ciertos conceptos, porque poder tiene una connotación que está referida al consentimiento, a la posibilidad y a una serie de factores fisiológicos, biológicos, en los que interviene también la ciencia médica. De manera que el problema de las relaciones sexuales de menores, los matrimonios infantiles, que es hacia donde trasciende este asunto de las relaciones sexuales con menores, es una cuestión que tiene muchas variables que hay que tomar en cuenta. Tiene variables culturales, que para mí el fardo, el peso cultural es el más difícil de desmontar para resolver del punto jurídico legal, del punto de vista del ilícito que representa las relaciones sexuales con menores o el matrimonio con menores, porque es la cultura la que está de por medio, es la cultura la que pauta, es la cultura la que hace ley. Decía mi madre, la costumbre hace ley. En ese sentido, nos resultará muy difícil desmontar el impacto cultural que representa la tradición de mantener relaciones sexuales o matrimoniales con menores, independientemente de que ya hay una legislación que en el caso dominicano lo prohíbe, e internacionalmente hay cierto consenso que impiden, que prohíben esta práctica. Pero vamos de lo particular a lo general para colocar el fenómeno en contexto. En la República Dominicana podemos decir que hay que ver un antes y un después de este asunto, porque el paradigma cultural, el modelo cultural en el cual intervienen elementos económicos, elementos sociales y hasta religiosos, tiene que ser muy bien ponderado. En la era decimonónica y todavía hasta el siglo XX, siglo XIX y XX, la República Dominicana, que una menor se casara con un adulto mayor, lejos de ser una afrenta, lejos de ser una ofensa, era un honor y una oportunidad. Esa menor era una virtuosa porque se estaba casando con el hacendado, porque había sido, como decimos hoy, raptada, porque se la había llevado el hacendado, y entonces se gestionaba, se arreglaba el matrimonio. Eso vino cambiando conforme a las pautas de las ciencias de la salud, de la ciencia médica y de las consecuencias que provocaban las relaciones sexuales tempranas, sea de manera informal o formal. Han cambiado las cosas. Lo que antes estaba permitido, lo que antes era una virtud, lo que antes se tenía como un honor, hoy representa un acto vergonzoso, representa una afrenta, representa un ilícito que puede conducir al hombre a la cárcel, independientemente de que la menor lo haya consentido. Entonces, aquí hay que ver quién consiente, si la menor, si la familia o quién. Pues son muchas las variables que hay que manejar en este sentido. En el mundo actual,
hay una serie de medidas sobre el matrimonio infantil, que se considera un matrimonio contraído entre una muchacha, una joven que está por debajo de los 18 años y un adulto mayor. Y hay que decir, en ese sentido, que los países más afectados por este fenómeno son el África subsahariana, el sudeste asiático y América Latina. Y en ello hay elementos relacionados con la pobreza, con la inaccesibilidad a los recursos, al bienestar. Hay elementos, por supuesto, también culturales muy significativos. Tanto influye el fenómeno de la pobreza en la contracción, en el arreglo de matrimonios con menores, que en el África subsahariana, constituida por unos básicamente 15 países donde se practica el matrimonio infantil, y el sudeste asiático, América Latina, hay unos 15 millones de personas al año afectadas por estos fenómenos. Es decir, hay unos 15 millones de matrimonios al año. En la África subsahariana, para ilustrar un poquito, cuestión que yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, se refiere a África subsahariana o África negra, está definida por los países que no limitan con el mar Mediterráneo, que no tienen acceso directo al mar Mediterráneo en el África, como son Uganda, Ruanda, Kenia, Somalia, Senegal, Eritrea, Etiopía, la propia Sudáfrica, Ghana, Benín, entre otros tantos. Y el sudeste asiático está constituido por Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, Singapur, Timor Oriental, entre otros. Estos países están seriamente afectados por el fenómeno y no valen las leyes, ni valen los consensos de las Naciones Unidas, de la UNICEF, en torno a las sanciones que deben establecerse sobre este asunto, que nosotros no vamos a definir como flagelo, que nosotros no vamos a definir como un mal, sino que nos vamos a limitar a identificar y a describir, a caracterizar. En consecuencia, a mí me parece que si la cultura tiene tanto peso sobre el fenómeno de los matrimonios con menores, de los matrimonios infantiles, la ley sobre este asunto, la legislación para prohibirlo, puede contribuir a frenarlo, pero ello no va a eliminar el factor atractivo, ello no va a eliminar el factor necesario, no va a eliminar el factor causal, el factor multicausal que lo produce, porque la pobreza, la exclusión, la guerra, el abandono y todos los elementos relacionados con la búsqueda de protección inmediata por parte de una menor que está desprotegida, seguirá siendo una causa para explicar las relaciones sexuales consensuadas, informales o mediante el matrimonio. Finalmente, quiero poner el énfasis en un fenómeno que se da en el Asia Central, específicamente en Afganistán. Bueno, en India, Bangladesh, este fenómeno también es bastante abundante, al extremo de que hay unos 15 países donde los matrimonios infantiles oscilan entre un 47 y un 53% de todos los matrimonios contraídos. Y en el caso de Afganistán, es un país con unos 647.500 kilómetros cuadrados, con más de 5.000 kilómetros de frontera, que hace frontera con China, hace frontera con Pakistán, entre otros países. Este
en este país hay unas prácticas sexuales que en el marco del régimen talibán son prohibidas, pero desde que los talibanes vuelven al poder, entre los que talibanes salen del poder, se retoman estas prácticas. Conversaba con Eulogio justamente sobre esto, que desde la mirada antropológica occidental, desde la mirada sociológica de Occidente, es una aberración. Y son los llamados bachabasi. Los bachabasi son literalmente juguetes sexuales. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la relación sexual de adultos mayores, hacendados, jefes militares, jefes de policía con los bachabasi? Mediante secuestros, mediante compra y venta, porque hay un mercado de compra y venta de niños menores que solo se les concede la libertad luego de haberlos explotado sexualmente cuando han cumplido 18 años de edad, que es la mayoría de ellos. Hay un elemento muy interesante entre los bachabasi. Al ser captados, estos compradores, estos hacendados, los utilizan o para bailar o para ser usado, explotado sexualmente. Si el niño sabe bailar, entonces no hay problema, bailará. Pero si no sabe bailar, entonces va a ser explotado sexualmente. A mí me parece que en esta sociedad todos los padres deberían procurar que los niños sepan saber bailar por si acaso, porque si son capturados bajo las condiciones que sea y no sabe bailar, entonces le va peor. Son sometidos en principio contra su voluntad, un elemento por supuesto evidente, pero con el correr de los días, con el correr de los años, viene el fenómeno de la alienación, viene el fenómeno del adocenamiento, viene el fenómeno del adoctrinamiento, viene el fenómeno de la seducción, y sobre la base de regalos, artefactos electrónicos, autos que les regalan, entonces los muchachos se sienten atraídos y a veces ni siquiera quieren la libertad. Es como el caso de la proclamación de la independencia, estableciendo un paralelismo histórico entre aquello y esto, lo que pasó aquí cuando se proclama la libertad de los esclavos, parte de Guayer. Los esclavos de tendencia hispana, los propios criollos, no, muchos de ellos, la mayoría no querían la libertad, no querían ser libres, porque se sentían mejor en esta llamada esclavitud blanca, esta llamada esclavitud patriarcal, que labrando la tierra, un régimen al que fueron sometidos luego de que surgen los repartimientos, el código rural, el código agrario, en el que estaban obligados a cultivar la tierra. En consecuencia, me parece que es un tema para meditar, para reflexionar, para asumirlo como una realidad que puede ser moldeada desde el punto de vista jurídico-legal, que puede ser controlada desde el punto de vista jurídico-legal, que puede ser prohibida, que puede ser sancionada, pero que de la mentalidad y de la concepción cultural de un adulto mayor respecto a la posibilidad de contraer una relación con una menor que también la consienta, es muy difícil que esto pueda ser definitivamente desterrado, aunque sea controlado.